En ese entonces, la emisora número 1 en Bogotá se llamaba Radiovisión, que era una emisora que estaba liderada por Manolo Belón, que pues todo el mundo sabe que es un gran disc jockey, que es uno de los gestores de la música anglo en Colombia. Y llegué yo a la emisora, la emisora se llama Radiovisión de Caracol, y llegué con el cassette y le dije, Manolo, yo quiero de pronto trabajar acá. Entonces cogió el cassette, nada, y a la semana siguiente me llamó y me dijo, le voy a dar una oportunidad. Y yo, ¿cuál? Me dijo, véngase a trabajar con nosotros y haga locución. Yo afortunadamente, digamos que mi dicción en inglés, mi pronunciación no es tan grave porque estudié desde pequeño en un colegio americano, entonces tenía la posibilidad de que de pronto mi spanglish no fuera tan grave. Y me dijo, socio, véngase entonces, le voy a dar la oportunidad de que usted locute, porque en ese entonces no existían disc jockeys, de 12 de la noche a 3 de la mañana. Pero Oye, ese sí pero no esa era, era tu franja. pero ese sí no era pregrabado, ese sí era en directo. Era en vivo. Ay, ay, ay. Es que entonces ya tocaba ya, pero obviamente era relajado porque tocaba dar la hora, anunciar 2 o 3 discos cada tanda y de pronto los comerciales que había que de pronto, además porque vuelvo y les insisto, no había disc jockey. Había un señor detrás de una cabina que era el operador, que tenía todas las consolas y tenía sus tornamesas, y entonces ya con mi micrófono, ¿no? En Radiovisión son las 1:15 de la madrugada. Entonces, pues claro, a esa hora que pasaba, el operador estaba ya con porque no era disc jockey, o sea, uno no tenía las cosas ahí al lado, sino estaba tras una vitrina, un señor que manejaba las tornamesas, porque no habían caseteras, sino tornamesas, y la consola. Me imagino que te dormías ahí, ¿o no? Pues antes de dormirme me tocaba, además porque lo despertaba uno un bombillito como el que tiene uno en las camaritas, porque se prendía, en ese momento estaba uno al aire. Entonces, mi secuencia a las 3 horas era una que era importantísima, que era decir, en Radiovisión de Caracol son las 1:45 de la mañana. Y después te echabas una siesta. Me echaba una siestica. De vez en cuando, entonces, por ejemplo, estaba el eslogan de la emisora, ¿no? Radiovisión, HWJZ, 1230 kHz, creo que era así la frecuencia, era en AM. Casualmente, mira cómo es la vida irónica, yo no quería ser locutor, o sea, yo no quería presentar, mi tema era realizar detrás de cámaras, crear, conceptualizar, pero se me dio la fortuna de tener una voz no tan grave y digamos que me dio la oportunidad de entrar en ese formato. Casualmente, a los 2 meses de que entré, Manolo dirigía la emisora de la mano de un señor argentino que se llama Osvaldo Kleinerman, un melómano maravilloso que fue creador de una emisora que se llama Caracol Estéreo. Y ellos dos se agarraron, tuvieron unas diferencias personales, profesionales, bueno, tuvo una furrusca ahí rarísima y pues los únicos empleados era otro muchacho y yo. Y el gerente general de esa emisora y de Radio 1020 era un señor que se llamaba Jairo Tobón de la Roche, uno de los fundadores de Todelar, un señor de radio que sabía muchísimo. Y entonces el hombre salomónicamente, cuando tuvieron la diferencia, dijo, ¿sabe qué? Se van los dos. Entonces echó a Manolo y echó a Osvaldo y me dijo, llamen a Orjuela. A los 2 meses, usted queda nombrado director encargado de radio. ¡Wow! ¿Yo? Y quedé entonces encargado de la emisora, pero mira, fueron de las cosas, además sin yo saber mucho del tema y del tema tremenda administrativo. Responsabilidad. Total. El hecho es que, bueno, digamos, afortunadamente pasamos 2 o 3 meses, súper aprendí. Manolo volvió porque obviamente era una persona que era muy importante, y ahí digamos que empecé mi ascenso en radio, me mantuve, después de Radiovisión, pasé a una emisora muy importante en Bogotá que se llamaba Radio Fantasía, que era una emisora también de juvenil maravillosa, entré como programador. ¿Estuviste en Caracol también? Estuve en Caracol de Radio. Después llegó un muchacho de Cali que se llamaba Ricardo Alarcón, que en ese entonces era un gran comentarista deportivo, hoy en día reconocido. El reconocido presidente hoy en día de Caracol, y me volvió a llamar y me dijo, ¿por qué no te vienes? Tenemos un proyecto interesante para montar de emisoras que se llama HWJZ. HWJZ era una frecuencia maravillosa porque en ese entonces era ya como el arranque de la música rock en español y el pop en español. ¿Y tú como melómano, te gustaba el rock o te gustaba? No, yo era rockero americano. Rockero. Claro. Entonces, pues claro, la propuesta era muy interesante porque era, manejar una cadena,
pero era Yuri, Timbiriche, Menudo, Daniela Romo. Todo alejado de lo que te todo gustaba como- a ti. Exactamente, entonces pues sí, como interesante, pero entonces empezaba ya uno como a entrar en conflicto personal, decir, Con los gustos personales, pero a la vez querías experimentar Claro. el estar allí. entonces era muy duro tú saber que salías de la casa, de escuchar Emerson, Lake and Palmer, a escuchar tú a Timbiriche, a Menudo, Súbete a mi moto. Era un tema comercial. Entonces, de todas maneras, digamos que estuve un tiempo, me retiré, pasé a los discos, estuve en CBS, lo que hoy en día es Sony Music, manejé los sellos disqueros internacionales que reunían muchas compañías disqueras. Luego me llamó Caracol como gerente de las emisoras musicales, estuve mucho tiempo manejando toda la cadena musical del país. Luego volví a salir de Caracol, me llamó Fernando Pava Camelo, que era el gran director, el gran jefe de 88.9, la superestación. Y digamos que ahí fue el momento más importante para yo haber podido dar el salto de la radio a la televisión, que fue cuando nos inventamos los viernes en la emisora un programa que se llamaba Hoy es Viernes. Era un programa en vivo que no se hacía en la FM porque la FM era muy etiquetada. Tú sabes, estaban las voces maravillosas de este país. Juan Muy Carlos formal. Caicedo, súper formal, era todo, era FM. Rompimos esquemas con Fernando, me dio la oportunidad y de ahí, digamos que di el salto. Y partió literalmente mi historia profesional en dos, porque gracias a Hoy es Viernes, ese programa que lo hicimos con tanto cariño, fuimos tan disruptivos con Fernando y con Juan Carlos Pava, que en paz descanse, de romper un poco el esquema de la radio en FM y salir a las calles en un carro, enloquecernos con las personas oyendo música, que me llevó a la televisión, porque Aurelio Valcárcel Carrol, que era el realizador de RTI, escuchaba el programa de radio, le encantaba tanto y después él quiso llevarlo a la televisión y de ahí mi carrera, pues hasta hoy, gracias a Dios, ha sido totalmente ininterrumpida. Y era muy chistoso porque en cabina tuve gente que me estuvo colaborando, digamos, en el tema, digamos, un poco en la producción, porque pues literalmente nos tocaba programar los discos y empezar como a generar también las solicitudes o las llamadas de las personas. Y uno de mis primeros pasantes que tuve, que nunca se me olvidará, fue Martín de Francisco. Lo que más me trae la atención, y vuelvo y te insisto, es cómo logramos a través de ese papamóvil que tenía 88.9 salir a las calles. Nos tocaba literalmente parar porque era tal la cantidad de gente encaravanada detrás de la móvil siguiéndonos con la música, que nos tocaba pues apagar prácticamente, digamos, la transmisión desde ahí, porque los carros enloquecían en contravía por la 15, llegaba la policía, pero eran épocas absolutamente fantásticas. Yo literalmente copié un poco el esquema de lo que eran los DJs americanos, pero adaptados a los cubanos en Miami. Acuérdense que en ese entonces, y los que no se acuerdan les recordamos que en la época de la FM siempre las voces fueron voces muy de smoking, muy de etiqueta. Estaban las maravillosas voces de Juan Harvey Caicedo, Eduardo Aponte, Ruiz, tantas voces maravillosas. Pero yo creo que ahí Fernando, en su visión de disrupción en la radio, fue tan irresponsable de abrirme el micrófono para que yo en la FM hiciera bulla, gritara. Y Hernán arranca con Armando ese proyecto que era la competencia de 88. Evidentemente con el Chupo tuvimos la oportunidad de montar Radioactiva, Armando, que fue el creador literalmente de todo el concepto y el formato, de la parte técnica, de la mano de Caracol, obviamente en ese momento de Caracol Radio. Y me llevan a mí pues para que, digamos, dirija durante una temporada, digamos, ese montaje. Pero literalmente me montaron como si fuera el jefe de los sicarios de la radio, porque mi labor al lado del señor Carlos Arturo Gallego y del Chupo Plata, o sea, usted tiene que sacar a todos los DJs de 88, tráigalos y sáquelos. Me tocó hablar con Marín, con Deisa, creo que estaba también Pombo, Andrés Nieto, que me tocó no negociarlos porque finalmente negociaban con Caracol, pero sí hacerles el guiño. Y yo creo que en ese entonces, Fernando, yo sé que él siempre me ha querido, pero creo que en estos momentos me quería matar, ¿no? ¡Uy, qué chévere! Siempre la vas a estar oyendo 24 horas. ¿Y 24 horas por qué? Porque en las horas de la noche también va a haber una chica que te estará acompañando de 12 a 6 de la mañana. ¡Súper bien! Ella es nueva dentro de este negocio, pero tiene una gran experiencia. Estuvo en Londres, mejor dicho. Le voy a presentar a Deisa Rayo. ¡Bienvenida, vieja Deisa! Hola, Hernán, y bienvenidos todos. Así que los espero desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Todos los días, oijo, todos los días, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana en el show de Deisa
radioactiva. Hágame el favor de 12 a 6 de la mañana acompañados con una chica. ¿Cómo te sentirías tú si estás en la cama, si estás estudiando, si estás pasándola bien, súper bien con Deisa?